Buenos días. Todavía faltan algunos compañeros que se conecten, pero como este video siempre lo subo, ahí pueden ver desde el inicio, ¿verdad? Las instrucciones que voy a dar, porque hoy ya les digo todos los pasos para su presentación del proyecto. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Solo no sé quién tenga su micrófono encendido, que me haga favor de... Gracias, muchas gracias. Bueno. Las bases del proyecto. Nuestro objetivo desde la primera clase ya se los había planteado, pero vamos a hacer una retroalimentación. La implementación de la escritura espontánea y creativa para los estudiantes que cursan el grado de primero básico. Con esta actividad se pretende que los jóvenes mejoren su comprensión lectora y la metodología adecuada para expresar sus ideas de manera clara y consecuencia lógica. Los jóvenes deberán trabajar las distintas actividades para poder enfocarse en el proyecto final, el cual consiste en moldear un personaje con una historia, partiendo de datos y preguntas al azar, dadas por la docente a cargo, logrando desarrollar experiencias de aprendizaje como resolución de problemas, innovación, facilidad de comunicación, lectura crítica, escritura creativa, secuencia lógica para transmitir ideas. Nuestra implementación. El taller de escritura espontánea y creativa consta de 5 fases. La primera, que fue la presentación de la escritura espontánea y creativa, que ya la tuvimos. Acá establecimos el propósito de la escritura, crear obras inéditas partiendo de datos y preguntas que la docente les dará. Nuestra segunda fase fue explorando la escritura creativa, activar los conocimientos previos, identificar las palabras desconocidas, explicación sobre el ejercicio a realizar durante las clases en línea, que esto también ya lo trabajamos. La tercera fase fue trabajar los ejercicios, ya hicieron ustedes un acróstico, cambiaron el final de una historia y leyeron poesía. Nuestra cuarta fase, que es esta, damos las preguntas guías para que puedan moldear a su personaje. Y nuestra quinta fase es la presentación final de la obra, que puede ser cuento, leyenda o fábula. La evaluación. El proyecto tiene una ponderación de 15 puntos distribuidos de la siguiente manera. Creatividad, 2 puntos. Dominio del lenguaje escrito, 2 puntos. Organización de ideas claras y consecuencia lógica, 2 puntos. La ortografía, 2 puntos. Y la presentación digital, 2 puntos. Con presentación digital me refiero a que ustedes tienen que tomarle una foto y subirla a la plataforma. Los otros 5 puntos son de las 2 clases en línea que hemos tenido. La primera cuando se trabajó el acróstico y la segunda cuando se trabajó cambiarle el final a la historia y cuando se leyó poesía, que fue el día de ayer. Entonces, si usted asistió a esas 2, tiene sus 5 puntos y solo quedan los 10 puntos pendientes de la presentación final del proyecto. Bueno. Es una pregunta. Dígame. ¿Puede ser historia o tiene que ser cuento, leyenda y fábula? Puede ser una historia. Yo les coloqué esto para que tengan ustedes una base, pero ahorita más adelante les voy a explicar que no tiene que ser un párrafo, porque ahí les voy a quitar puntos, ¿verdad? Entonces, vayan viendo cómo se va a ir desarrollando. Cualquier duda me pueden ir preguntando. Eso tiene que ser en el cuaderno.
Lo van a trabajar en hojas. Ahorita voy a dar las indicaciones de todo eso. Va a ser en hojas. Bueno, voy a continuar. Los aspectos de la presentación de la obra. Su presentación debe ser escrita en letra clara y legible. Puede ser letra de carta o de molde. En hojas tamaño carta. Usted decide si quiere hacerlo con hojas en líneas o con hojas en blanco. Recuérdese que la creatividad también es muy importante. Y sobre todo tiene que ser letra clara y legible porque como le van a tomar fotos y subirla, si no se me va a dificultar un poquito entender la letra. Su obra como mínimo debe tener una página y máximo 2. Una página, no solo me cambio. Les voy a dar un ejemplo. Tamaño carta, la hoja, y esta es una página. Una hoja sería ambos lados, ¿verdad? Entonces, una página y en otra, la segunda página. 2 páginas como máximo debe de tener su obra y una como mínimo. Al final de su obra debe contener un pequeño espacio con su nombre completo y grado. Por ejemplo, usted empieza con su obra. Mi obra, un ejemplo, ¿verdad? La Caperucita Roja, y empiezo a desarrollar mi obra. Al final, solo mi nombre completo, Amalia Xiomara Martínez Vázquez, primero básico. Nada más. Es lo único que ustedes deben de colocar. No nombre de la institución, que clave, el nombre del trabajo, proyecto de escritura creativa, nada, solo su nombre completo y su grado, nada más. En una hoja adicional, tiene que agregar las preguntas guías para moldear al personaje con su respectiva respuesta. Esta hoja debe ir al inicio de su obra. ¿Por qué debe de ir al inicio? Porque voy a ver si de verdad usted realizó su obra con las respuestas que usted mismo dio a las preguntas guía, que a continuación van a saber cuáles son. Entonces, no sé si está claro esto o hay alguna duda. Pueden escribirme al chat por si hay alguna duda, ¿no? No, no es suficiente llevar dibujos. Usted puede hacerle algún dibujo, ajá, decorar su hoja o algo. Miss, Dígame. ¿tiene que ser creada o de un cuento que ya Usted, existe? no, usted tiene que hacerla. Por eso dice escritura creativa espontánea. Usted se imagina la historia, usted la empieza a plasmar. No tiene que ser de un cuento o de una historia ya existente. Miss, Dígame. o sea, de que podemos, digamos, si nosotros hacemos nuestro cuento, es como había una vez una princesa y eso es. Ajá. Si usted va a hacer un cuento, puede empezarlo así. Yo acá les voy a dar un ejemplo de cómo empecé un pequeño cuento. ¿Oyeron? Entonces, Ok. puede empezarlo así. Érase una vez, o había una vez, o en un lejano pueblito llamado tal y tal, y empieza a desarrollar su historia. Ajá. Miss, Ok. Dígame. y podemos, por ejemplo, ir copiando la historia de internet, pero o sea, podemos ir cambiando la historia. O tiene No, que ser tiene por que nosotros. ser de su imaginación. Usted use su imaginación y puede ir creando su obra. No tiene que ser sacada de internet, por favor. ¿Alguna otra duda? No, Miss. Muy bien, gracias. Voy a No, continuar. Miss. El desarrollo de la obra. Bueno, acá están las preguntas. Dice, responda a las siguientes preguntas guía para moldear a su personaje. Recuerde que esto debe adjuntarlo a su obra ya terminada. Jóvenes, con estas preguntas, ustedes no se tienen que tardar un montón pensando, ¿verdad? Sino que tiene que ser espontáneo. Bueno, nombre y apellido del personaje. Yo quiero que se llame Mario Pérez. Edad, que tenga 15 años. Profesión, que sea policía. Donde vive, que viva en
Solo la. ¿Con quién vive? Con su mamá. ¿Cuál es su mejor recuerdo? Ah, su mejor recuerdo es que le gustaba jugar pelota. ¿Y cuál es su peor recuerdo? Cuando se fracturó por jugar fútbol. Una palabra clave que yo quiero que tenga mi personaje, el Barcelona, porque él soñaba con ser jugador del Barcelona. Buenos días. ¿Me puede decir qué hay que hacer? Es que me sacó de la clase, entonces no pude escuchar. Muy bien, solo voy a seguir y más adelante voy a dar una retroalimentación de lo que tienen que hacer, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Entonces, miren, no pensé mucho en dar ciertos datos, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a plasmar, lo voy a escribir y esos van a ser los datos de mi personaje. Bueno, entonces acá les doy un ejemplo, lo que yo les decía, un pequeño ejemplo. Nombre y apellido del personaje. Yo le nombré Javier Olártico Echea. Sus dos apellidos son Olártico Echea. Tiene 48 años, es astrólogo, vive en la ciudad de Tlón. ¿Con quién vive? Con su viejo perro. ¿Cuál es su mejor recuerdo? Cuando jugaba con su hermanita pequeña. ¿Cuál es su peor recuerdo? Cuando cayó en un pozo y duró 3 horas en la oscuridad. ¿Cuál es su palabra clave? A mí se me ocurrió Google. Bueno, este sigue siendo el ejemplo. Vean este ejemplo de este cuento. Es de mi autoría, entonces yo lo nombré El viejo astrólogo. El gran astrólogo Javier Olártico Echea, de 48 años, nació en la ciudad de Tlón, vive solo en compañía de su viejo perro. El otro día recordaba uno de sus mejores momentos de infancia, cuando jugaba con su hermana pequeña, pero no pudo evitar revivir en su memoria el trágico día donde cayó en un pozo y duró 3 horas en completa oscuridad. No ha dejado de consultar Google para aclarar sus dudas. Jamás dejará de ser curioso. Por eso es de que la palabra clave es Google, porque es muy curioso, entonces él aclara sus dudas buscando. Sigo con mi cuento. En un centro de estudio astrológico de la ciudad de Tlón, Javier Olártico Echea era el encargado de un grupo de estudiantes. Siempre sus cursos eran los más ansiados por los jóvenes aprendices, pero ese año tuvo un grupo muy diferente a todos los anteriores. Eran jóvenes con apatía y desgano por el curso. Nada les gustaba hacer ni aprender. Javier, a las 9 o 10 noches, comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina y sí de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable. Los primeros, aunque dignos de amor y de afecto, no podían ascender a individuos. Los últimos preexistían un poco más. Una tarde, ahora también las tardes eran tributarias del sueño, ahora no velaba sino un par de horas en el amanecer, licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno. Este es un poquito un cuento que hice hace algunos meses y yo plasmé con mis preguntas guías, seguí mi historia, que él era astrólogo, que se recordó de su hermanita, que se recordó de su mal momento, que tiene 48 años, agregué la palabra clave en la historia que es Google, que es maestro de astrología en un centro de estudios, que sus alumnos eran un poco apáticos, no querían hacer nada, no querían aprender, pero se quedó solo con uno. Él pasaba las noches, ahí dice, ve, las 9 o 10 noches, pasaba en vela, él pensando, tratando de entender a sus alumnos, y después se quedó solo con uno. Entonces, este es un pequeño cuento. Yo lo realicé de esta manera. Ustedes tienen que desarrollar un poquito más porque es de una página o de 2 páginas su obra. Siguiendo con el desarrollo que ustedes tienen que presentar. Luego de responder las preguntas que van a moldear
a su personaje, puede iniciar a crear su obra. Luego de que usted responda esas preguntas, usted empieza a crear su obra. Recuerde que debe tener cuidado con los signos de puntuación y con su ortografía. Vuelvo a recomendar que debe escribir con letra clara y legible. La única fecha para presentarla es el jueves 8 de octubre a las 4 de la tarde. Las tareas siempre tienen como fin, creo que a la 1, y se los he colocado a la 1, pero esta vez a las 4 es la última hora que se puede recibir. Recuerde que son 15 puntos los que ustedes están jugando. Bueno, ya de hecho algunos ya tienen sus 5 puntos, pero les falta 10. Miss, Díganme. ¿la podemos entregar, por ejemplo, si usted asigna hoy esa tarea en Classroom, la podemos entregar de una vez o hasta el jueves? Si usted la trabaja este fin de semana y la termina, por ejemplo, el domingo, la puede mandar el domingo. O Miss, si la entonces trabaja hoy de una vez. la podemos entregar antes de esos días. La podemos Sí, entregar por lo menos el lunes. Ajá, la puede ir entregando antes. Último Una día es el pregunta. 8. Dígame. Digamos, ¿los dibujos pueden ser impresos o tienen que ser dibujados? Allí sí usted la que decide. Puede ser impresos o puede ser dibujado. Lo que yo voy a ver es su creatividad. Por ejemplo, si usted lo adornó, si no lo adornó. Aunque eso es cuestión de cada estudiante. Miss, ¿Alguno? Dígame. también tenemos que enseñar las características del personaje. Sí, tienen que estar mencionadas en la historia. No, o sea, las características Físicas. físicas, ajá. Si usted desea hacerlo, lo puede hacer. Por ejemplo, su personaje era un joven alto, apuesto y malhumorado, por ejemplo. Entonces ahí está dando sus aspectos físicos y un poco de su forma de ser, porque especifica, era malhumorado. Usted lo puede trabajar así, puede dar Ok. aspectos de su personalidad. Ok. Bueno, les voy a dejar esta frase para motivarlos un poquito más. Dice que la imaginación guardada en el corazón haga magia en las letras y les sirva de inspiración. Es una frase de mi autoría y espero que esa magia que ustedes tienen, porque cada uno guarda demasiada magia, haga que nazca la inspiración y la puedan plasmar en su obra. Muchas gracias. Ahora nos quedamos con más dudas que tengan. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Las preguntas las tenemos que hacer en una hoja y responderlas de una vez en la hoja. Sí. Las preguntas las escriben en una hoja y de una vez las responden. Esa es la primera hoja que debe ir. Ya luego viene su obra. Recuerden que debe llevar título, su cuento o su historia o su leyenda o su fábula. Debe llevar título. Y no lleva índice ni nada. No. Digamos, ¿no? No lleva índice, no lleva carátula ni nada. Entonces dijo que poníamos nuestro nombre. Su nombre es al final de la obra que ustedes crearon. Solo su nombre completo y su grado, nada más. Miss, ¿me puede hacer favor de recordarme de lo que tenía que hacer antes, porfa? Muy bien. Usted, dígame dónde se quedó para empezar desde ahí. Yo creo que se quedó desde la... O sea, casi como al principio, Miss. Oh, bueno, voy a recapitular un poquito. Ustedes tienen que presentar su obra guiándose de unas preguntas, que las preguntas son las que no sé si ven en pantalla. Sí. Desarrollo de la obra. Vaya. Sí, Miss. Esas son las preguntas. Ajá, esas son las preguntas que usted debe de responder para iniciar su obra. Miss, ¿y eso va al principio de la hoja? Esa va al principio. La primera hoja, ajá. Porque yo voy a leer
el nombre de su Ya personaje, le di la comida edad, al la guay. profesión, todos esos datos los voy a leer y voy a empezar después a leer la obra que usted creó Listo, esos datos tienen que ir dentro de la obra, no tienen que ir dentro de la obra. así igual. No, usted va incluyendo, usted va desarrollando su obra, por ejemplo, al principio no aparece dónde vive el personaje, sino usted lo va a mencionar hasta el final. Su mejor recuerdo no lo va a mencionar al principio, sino que a la mitad de su obra. Podría Es ser una por eso, pregunta. dígame. Y cuando se refiere a obra, es cualquier obra, vamos, un cuento Ajá, fantástico, cualquier tipo de ajá, obra. cualquier Ah, tipo bueno. de obra. Ajá, es que obra se le llama a la creación que usted está haciendo. No importa si es poema, si es un verso, si es un cuento, una leyenda, una fábula. Ah, bueno, gracias. Ajá, de nada. Y tiene que llevar como portada. No lleva portada, solo Colega, no hagas hojas. eso, hombre. Solo 3 hojas. La primera donde van a ir estas preguntas. La segunda donde ya empieza su obra. Si usted la hace de 2 páginas, entonces Miss, va a ir el 2 hojas cuento más. tiene que ir en hojas de color blanco. Usted puede usar color blanco o de colores, pero siempre cuidando su letra y que se vea, que sea legible para mí, porque me van a mandar una foto de su trabajo y si no se ve bien, me va a costar entender. Entonces, tiene que tener cuidado con los colores que ustedes van a usar. Miss, no puede ser en hojas de líneas. Puede ser en hojas de líneas, puede ser en hojas cuadrículas si usted gusta. Siempre tenga en cuenta que uno de los aspectos es la creatividad que usted vaya a usar en presentar su obra. ¿Alguna otra duda? No, Miss, ni No, Miss. Muy bien. Creo que ya nos está quedando poquito tiempo. Entonces, recuerden, jóvenes, que ustedes tienen la inspiración y yo sé que van a lograr hacer una obra hermosa. Entonces, los motivo a que desde ya se inspiren, empiecen a trabajar, busquen un lugar adecuado para que ustedes tengan fluidez en su imaginación y yo sé que van a presentar excelentes trabajos. Entonces eso es todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier duda me pueden escribir a mi correo. Ya tienen mi correo, si no se los voy a dejar de todos modos cuando suba la clase. Y cualquier duda me pueden mandar un correo. Muchas gracias y feliz mañana. Adiós, Miss. Feliz día, Miss.